el poeta y el idealismo radical. Creo que una vez estuvimos todos juntos. Friedrich Hölderlin. El bien de la humanidad. Al animal la propia naturaleza se encarga de trazarle el radio de acción dentro del que ha de moverse y en el que se mantiene tranquilo, sin salirse de él ni sospechar siquiera que exista otro. También al hombre le ha trazado Dios un fin general, el de ennoblecer a la humanidad y ennoblecerse a sí mismo, pero encargándole además que encuentre los medios para alcanzarlo y dejando que sea él el responsable de elegir el puesto que dentro de la sociedad considere más adecuado para su persona y desde el cual pueda elevarse mejor, él mismo y elevar a la sociedad. Esta posibilidad de elegir constituye un gran privilegio del hombre con respecto a los demás seres de la creación, pero asimismo es algo que puede destruir su vida entera, llevar sus planes al fracaso y hacerlo desgraciado. De ahí que la elección seria de una profesión sea el primer deber del joven que inicia su carrera en la vida y no quiere encomendar al azar sus asuntos más importantes. Cada cual tiene ante sus ojos una meta que a él, por lo menos, le parece grande y que lo es, siempre y cuando su convicción más profunda, la voz más recóndita del corazón, la considere así, ya que Dios no deja nunca al hombre sin consejo y, aunque hable en voz baja, su voz siempre es segura. Sin embargo, esta voz es ahogada a veces por los ruidos de fuera y lo que se nos antoja entusiasmo puede ser un capricho del momento que el momento mismo se encargue de disipar. Puede ocurrir que nuestra fantasía se sienta inflamada, que nuestros sentimientos se vean estimulados, que se proyecten ante nuestros ojos imágenes engañosas y nos precipitemos afanosamente hacia una meta que, creemos, nos ha sido trazada por Dios, para ver luego que lo que habíamos abrazado con tanta pasión nos repele, y entonces toda nuestra existencia amenaza con derrumbarse. Debemos, pues, detenernos seriamente a meditar, cuando de veras sentimos entusiasmo por una profesión, si es una voz interior la que la aprueba o nos engañaba el entusiasmo que se hacía pasar por una llamada de la divinidad. Ahora bien, la única manera de convencerse de esto es ahondar en la fuente misma de la que nace el entusiasmo. La grandeza brilla, el brillo suscita la ambición y la ambición puede fácilmente provocar el entusiasmo o lo que se hace pasar por tal. Y cuando la furia de la ambición se desencadena y nos atrae, ya no podemos refrenar la razón, sino que nos precipitamos alocadamente en pos de nuestros impulsos irrefrenables, y no somos nosotros quienes elegimos lo que queremos ser en la vida, sino que nos dejamos llevar por la apariencia y el azar. El puesto para el que estamos llamados no es precisamente aquel en el que más podemos brillar, ni es tampoco el que, a lo largo de todos los años en que podamos ejercer esa actividad, no nos fatiga ni deja que se entibie nuestro entusiasmo, pero que al cabo de algún tiempo ya no colma nuestros deseos, ya no satisface nuestras ideas, sino que nos lleva a murmurar de Dios y a maldecir de los hombres. Pero no es solo la ambición la que puede suscitar en nosotros el repentino entusiasmo por un puesto en la vida. A veces es también nuestra fantasía la que lo adorna engañosamente, llevándonos a ver en él lo más alto que la vida puede ofrecernos. No nos detenemos a analizarlo, a considerar todas las cargas, la gran responsabilidad que nos impone, solo lo vemos de lejos, y la lejanía siempre engaña. En esto nuestra propia razón no es nunca buena consejera, ni la experiencia ni una profunda observación se encargan de apoyarla, y los sentimientos y la fantasía la fascinan no pocas veces. Y si nuestra propia razón nos abandona, ¿hacia dónde podemos volver la mirada? ¿En quién podemos buscar apoyo? En nuestros padres, que han recorrido ya la trayectoria de la vida y saben lo que es rigor del destino, he ahí que nuestro corazón nos aconseja. Y si en estas condiciones seguimos sintiendo el mismo entusiasmo y seguimos amando la misma profesión por la que nos sentimos atraídos, habiéndonos parado a considerar lo que representa como carga, conociendo sus inconvenientes y sus amarguras, podemos abrazarla sin miedo, seguros de que no nos engañará el entusiasmo ni obraremos movidos por la precipitación. Ahora bien, no siempre podemos escoger en la vida aquella posición hacia la que nuestra vocación nos llama, pues las relaciones en que nos encontramos dentro de la sociedad se encargan, hasta cierto punto, de decidir por nosotros antes de que nosotros mismos lo hagamos. Ya nuestra misma naturaleza física se interpone con frecuencia, en ademán de amenaza, sin que nadie se atreva a discutir sus derechos. Es cierto que podemos desafiarla, pero cuando lo hacemos,
Nos exponemos a perecer sin remedio, nos lanzamos a levantar imprudentemente un edificio sobre precarios fundamentos. Nos exponemos a que toda nuestra vida sea un conflicto desventurado entre el principio físico y el principio espiritual. Quien no sea capaz de acallar dentro de sí mismo los elementos en pugna jamás podrá obrar con serenidad, y solo en la paz pueden nacer los grandes y hermosos hechos de la vida. La calma es el suelo del que tienen que brotar los frutos sazonados. Aunque no sea posible luchar durante mucho tiempo y rara vez con satisfacción contra una naturaleza física adversa a la profesión abrazada, la idea de sacrificar al deber nuestro bienestar se hace sentir siempre con fuerza en cierta medida. Pero si elegimos una profesión sin poseer el talento necesario para ella, no podremos ejercerla dignamente y no tardaremos en reconocer, avergonzados, nuestra propia incapacidad y en considerarnos como un ser inútil en la creación, como un miembro de la sociedad condenado a no poder ejercer con fruto su profesión. Y la consecuencia más natural de ello será, entonces, el desprecio de uno mismo, el más doloroso y amargo de los sentimientos, frente al que nada vale todo lo que, como compensación, nos puede ofrecer el mundo exterior. Pues el desprecio de uno mismo es como el veneno de una serpiente que nos corroe constantemente el corazón, que corrompe día tras día nuestra sangre y destila en ella la ponzoña del odio a la humanidad y la desesperación. Cuando nos engañamos acerca de nuestras dotes para el ejercicio de la profesión a la que nos entregamos, cometemos un crimen que se venga de nosotros mismos y que, aunque no sea condenado por el mundo que nos rodea, provoca en nuestro pecho un dolor más penoso que la condena de los demás. Después de meditar en todo esto y si las condiciones de nuestra vida nos permiten escoger la profesión deseada, debemos procurar elegir aquella que nos ofrezca la mayor dignidad, que descanse sobre ideas de cuya verdad estemos profundamente convencidos, que abra ante nosotros el mayor campo de acción para poder actuar en bien de la humanidad, que nos permita acercarnos a la meta general al servicio de la cual todas las profesiones son solo un medio, la perfección. La dignidad es lo que más eleva al hombre, lo que confiere mayor nobleza a sus actos y a todas sus aspiraciones, lo que le permite mantenerse intacto, admirado por la multitud, y elevarse al mismo tiempo por encima de ella. Y solo puede conferir dignidad aquella profesión en la que el hombre no se convierte en un instrumento servil, sino que puede elegir por sí mismo el círculo en que se mueve. Solo aquella profesión que no impone ninguna clase de hechos reprobables, ni siquiera el vislumbre de ellas, puede ser abrazada con noble orgullo por los mejores. Y las que más garantizan esto no son siempre las más altas, pero sí las más dignas de ser elegidas. Pero así como una profesión sin dignidad nos humilla, podemos estar seguros de sucumbir ante aquella basada en ideas que más tarde habremos de reconocer como falsas. Si la abrazamos, solo podremos mantenernos en ella engañándonos a nosotros mismos, camino que nos conducirá necesariamente a la desesperación. Las actividades que, en vez de entrelazarse con la vida, se alimentan de verdades abstractas son las más peligrosas de todas para el joven cuyos principios aún no están formados, cuyas convicciones no son aún firmes e inconmovibles, aunque puedan considerarse las más altas de todas si han echado profundas raíces en nuestro pecho, si somos capaces de sacrificar la vida y todas nuestras aspiraciones por las ideas que en ellas predominan. Podemos considerar dichoso a quien se siente llamado por estas actividades, aunque destruyen a quien las abraza precipitada y atolondradamente, dejándose llevar por los impulsos del momento. En cambio, la alta opinión que nos formamos de las ideas sobre las que descansan nuestras actividades nos confiere una posición superior dentro de la sociedad, acrecienta nuestra propia dignidad y hace que nuestros actos sean inamovibles. Quien elige una profesión que tiene en alta estima retrocederá aterrado ante la posibilidad de hacerse indigno de ella y obrará noblemente por el solo hecho de ser noble la posición que le asigna en la sociedad. Pero la gran preocupación que debe guiarnos al elegir una profesión debe ser la de servir al bien de la humanidad y a nuestra propia perfección. Y no se crea que estos dos intereses pueden ser hostiles o incompatibles entre sí, pues la naturaleza humana hace que el hombre solo pueda alcanzar su propia perfección cuando trabaja por la perfección, por el bien de sus semejantes. Cuando el hombre solo se preocupa de sí mismo, puede llegar a ser sin duda un famoso erudito, un gran sabio, un excelente poeta, pero nunca llegará a ser un hombre perfecto, un hombre verdaderamente grande.
Los más grandes hombres de quienes nos habla la historia son aquellos que, trabajando por el bien general, han sabido ennoblecerse a sí mismos. La experiencia demuestra que el hombre más dichoso es el que ha sabido hacer dichosos a los demás, y la misma religión nos enseña que el ideal al que todos aspiran es el de sacrificarse por la humanidad, aspiración que nadie se atrevería a destruir. Quien elija aquella clase de actividades en las que más pueda hacer en bien de la humanidad jamás flaqueará ante las cargas que pueda imponerle, ya que éstas no serán otra cosa que sacrificios asumidos en interés de todos. Quien obre así no se contentará con goces egoístas, pequeños y mezquinos, sino que su dicha será el patrimonio de millones de seres, sus hechos vivirán calladamente, pero por toda una eternidad, y sus cenizas se verán regadas por las ardientes lágrimas de todos los hombres nobles. Reflexiones de un joven en la elección de una profesión 1835. El poeta. El sol de la verdad. Resplandece en penumbra y estrella. En lo profundo del corazón y en trémula belleza. La gracia del alma y la blanca piel en unión. Jamás te muestras abiertamente. Sol de la verdad, tú bien podrías decirte a ti mismo. El sol derrama sombras, después de todo. Cantos para Jenny y otros poemas, 1836 a 1840. La novela que habla de sí misma. Capítulo 37. David Hume afirmaba que este capítulo es el locus communis, 19, del anterior y lo afirmaba aún antes de que yo lo hubiese escrito. Su demostración era la siguiente: si este capítulo existe, el anterior no existe, pues este ha expulsado al anterior, del que ha nacido, aunque no como causa y efecto, cosa de la que dudaba. Todo gigante, y por tanto todo capítulo de 20 líneas, deja tras sí un enano, todo genio, un estúpido filisteo, toda agitación del mar, sucio lodo, y apenas desaparecen los primeros, comparecen los segundos, ocupan un lugar en la mesa y con decisión extienden sus largas piernas. Los primeros son demasiado grandes para este mundo, por eso se ven expulsados de él. Por el contrario, los otros echan raíces en él y, como lo demuestran los hechos, en él permanecen, ya que el champán deja un gusto duradero y repugnante, así como el héroe César, al actor Octaviano, el emperador Napoleón, al rey burgués Luis Felipe, el filósofo Kant, al caballero Krug, el poeta Schiller, al consejero de la corte Raupach, el excelso Leibniz, al maestrillo Wolf, el perro Bonifacio, este capítulo. Así las bases se derrumban como residuos mientras el espíritu se evapora. Escorpión y Félix. Novela humorística 1837. Un mundo nuevo. Berlín, 10 de noviembre de 1837. Querido padre. Hay en la vida momentos que son como hitos que señalaran una época ya transcurrida, pero que, al mismo tiempo, parecen apuntar decididamente en una nueva dirección. En estos momentos de transición nos sentimos impulsados a contemplar, con la mirada de águila del pensamiento, el pasado y el presente para adquirir una conciencia clara de nuestra situación real. Hasta la mirada universal parece gustar de estas miradas retrospectivas y pararse a reflexionar, lo que crea muchas veces la apariencia de que se detiene o marcha hacia atrás cuando, en realidad, no hace más que reclinarse en su sillón para tratar de ver claro y penetrar espiritualmente en su propia carrera, en la carrera del espíritu. Pero en esos momentos el individuo se deja llevar por un sentimiento lírico, pues toda metamorfosis tiene algo del canto del cisne y es, a la vez, como la obertura de un gran poema que se inicia y que trata de cobrar forma en confusos y brillantes colores. Y sin embargo, en estos momentos querríamos levantar un monumento a lo que ya hemos vivido y recuperar en la sensación el tiempo perdido para actuar, y donde encontrar un lugar más sagrado para ello que en el corazón de nuestros padres, que son el más benévolo de los jueces, el copartícipe más íntimo, el sol del amor cuyo fuego calienta el centro más recóndito de nuestras aspiraciones. ¿Cómo podrían encontrar reparación y perdón más completos las muchas cosas poco gratas o censurables en que se haya podido incurrir sino viéndolas como las manifestaciones de un estado de cosas necesario y esencial? ¿Dónde encontrar, por lo menos,
Un camino mejor para sustraer a los reproches de un corazón irritado al juego, no pocas veces hostil, del azar, de los extravíos del espíritu. Por eso, si ahora, al final de un año pasado aquí, echo la vista atrás para evocar lo que he hecho durante este año, contestando así, queridísimo padre, a tu muy amada carta desde EMS. Debes permitirme que me pare un poco a contemplar cómo veo yo la vida, como expresión de un afán espiritual que cobra forma en todas las direcciones, en la ciencia, el arte y los asuntos privados. Cuando os dejé, se había abierto para mí un mundo nuevo, el mundo del amor, que era en sus comienzos un mundo embriagado de nostalgias y un amor sin esperanza. Incluso el viaje a Berlín, que siempre me había encantado y exaltado incitándome a la intuición de la naturaleza e inflamando mi goce de la vida, me dejó esta vez frío y hasta visiblemente disgustado, pues las rocas que veía no eran más sombrías ni más abruptas que los sentimientos de mi alma. Las animadas ciudades no pulsaban con tanta fuerza como mi misma sangre, ni las mesas de las hosterías aparecían tan recargadas de manjares más indigeribles, aun que los de mi fantasía. Y el arte, por último, no igualaba en belleza a mi Jenny ni de lejos. Al llegar a Berlín, rompí todas las relaciones que hasta entonces había cultivado y me dediqué con desgana a visitar lugares raros, tratando de sumergirme en la ciencia y en el arte. Dado el estado de mi espíritu en aquellos días, tenía que ser la poesía lírica necesariamente el primer recurso al que acudiera o, por lo menos, el más agradable y el más inmediato, más como correspondía a mi situación y a toda mi evolución anterior, puramente idealista. Mi cielo y mi arte eran un más allá tan inasequible como mi propio amor. Todo lo real se esfuma y los contornos borrosos no encuentran límite alguno, ataques a la realidad presente, sentimientos que palpitan a todo lo ancho y de un modo informe, nada natural, todo construido como en la luna, lo diametralmente opuesto a cuanto existe y a cuanto debiera ser, reflexiones retóricas en vez de pensamientos poéticos, pero tal vez también cierto calor sentimental y la pugna por alcanzar cierto brío. He ahí todo lo que yo creo que se contiene en los primeros 3 volúmenes de poemas que he enviado a Jenny. Toda la profundidad insondable de un anhelo que no atalaya fronteras late aquí bajo diversas formas, haciendo de la poesía un mundo sin horizontes ni confines. Claro está que la poesía no podía ser para mí más que un acompañamiento, pues tenía que estudiar jurisprudencia y sentía, ante todo, la necesidad de ocuparme de la filosofía. Y combiné ambas cosas, leyendo en parte a Einecke, Thibaut y las fuentes sin el menor espíritu crítico, simplemente como un escolar. Por ejemplo, traduciendo al alemán los 2 primeros libros de las Pandectas y tratando, al mismo tiempo, de construir una filosofía del derecho que abarcara todo el campo jurídico. Bosquejé como introducción unas cuantas tesis metafísicas e hice extensivo este desventurado opus al derecho público. En total, un trabajo de cerca de 300 pliegos. Se manifestaba aquí, de un modo muy perturbador, la misma contradicción entre la realidad y el deber ser característica del idealismo y que sería la madre de la siguiente clasificación, desmañada y falsa. En la base estaba algo que yo muy benévolamente llamaba la metafísica del derecho, es decir, principios, reflexiones, definiciones de conceptos al margen de todo derecho real y de toda forma real del derecho, como vemos en Fichte, solo que en mí de un modo más moderno y más carente de contenido. En mi estudio todo adoptaba la forma científica del dogmatismo matemático, en el que el espíritu ronda en torno a la cosa razonando aquí y allá, sin que la cosa se encargue de desplegarse ella misma como algo rico y vivo, sino presentándose de antemano como un obstáculo para comprender la verdad. El triángulo deja que el matemático lo construya y lo demuestre como una mera representación dentro del espacio, sin llegar a desarrollarse bajo otras formas, pues para que adquiera estas hay que relacionarlo con otras cosas. Entonces vemos cómo da distintos resultados como resultado de lo ya expuesto y asume diferentes relaciones y verdades. Pero en la expresión concreta del mundo de pensamientos vivos que son el derecho, el Estado, la naturaleza, toda la filosofía, es necesario detenerse a escuchar atentamente al objeto mismo en su desarrollo, sin empeñarse en insertar en él clasificaciones arbitrarias, sino dejando que su razón inherente siga su curso contradictorio y encuentre en sí misma su propia unidad.
Venía luego como segunda parte la filosofía del derecho, es decir, según mi concepción de entonces, el modo de considerar el desarrollo del pensamiento a través del derecho positivo romano, como si el derecho positivo, en su desarrollo especulativo, no me refiero a sus normas puramente finitas, pudiera abarcar, sin embargo, la primera parte. Además, yo había dividido esta primera parte en la teoría del derecho formal y material, la primera de las cuales trataba de describir la forma pura del sistema en su desarrollo y en su concatenación, mientras que la segunda se proponía exponer, por el contrario, el contenido, la condensación en este de la forma. Un error que yo comparto con el señor von Sabin, como más tarde he descubierto en su erudita obra sobre la posesión, aunque con la diferencia de que él llama, definición formal del concepto, a. Encontrar el lugar que ocupa y la teoría que representa en el sistema romano, ficticio, y, definición material, a. La teoría de lo positivo que los romanos atribuyen al concepto así fijado, mientras que yo llamo, forma, a la arquitectura necesaria de las estructuraciones del concepto y de la materia, y, contenido, a la cualidad necesaria de éstas. El error estaba en que yo creía que lo uno podía y debía desarrollar parte de lo otro, lo que me llevaba a obtener no una forma real, sino una especie de mesa de escritorio con cajones, en los que luego espolvorease la salvadera. El nexo de unión entre la forma y el contenido es, propiamente, el concepto. Por eso en un desarrollo filosófico del derecho lo uno tiene que brotar de lo otro. Más aún, la forma no puede ser más que el desarrollo del contenido. A raíz de esto, me dediqué en exclusiva a estudios positivos. Estudié la posesión de Saving, el derecho penal de Feuerbach y Grollman, el de Verborum Significatione de Kramer, el sistema de pandectas de Benningenheim y la doctrina pandectarum de Mullenbruch, en que todavía ando metido, y por último, algunos títulos de Lauterbach, del proceso civil, sobre todo, del derecho eclesiástico, habiendo llegado a leer y extractar casi totalmente la primera parte del corpus, la Concordia Discordantium Canonum de Graciano, así como también las instituciones del Lancelot y del apéndice. Luego traduje una parte de la retórica de Aristóteles, leí el de Augmentis Scientiarum del famoso Bacon de Verulam, me ocupé mucho de Reimarus, en cuyo libro sobre los instintos superiores de los animales penetré con gran deleite. Me dediqué también al derecho germánico, fundamentalmente a la parte relacionada con las capitulares de los reyes francos y las bulas de los papas. Disgustado por la enfermedad de Jenny y por mis trabajos fallidos y malogrados sobre asuntos espirituales, consumido por la rabia de tener que convertir en ídolo una concepción que odiaba, caí enfermo, como ya en otra carta anterior te comunicaba, queridísimo padre. Una vez recobrada la salud, quemé todas mis poesías y esbozos de relatos literarios, etc., en la esperanza de que de aquí en adelante podré mantenerme apartado de estas cosas, sin que hasta ahora haya prueba alguna en contrario. Durante mi enfermedad estudié de cabo a rabo a Hegel y a la mayoría de sus discípulos. A través de algunos amigos con quienes me reuní en Estraló, di con un club de doctores, entre ellos algunos profesores de la universidad y el más íntimo de mis amigos berlineses, el doctor Rothenberg. En las discusiones allí sostenidas se fueron revelando algunas concepciones polémicas, y me fui sintiendo cada vez más encadenado a la actual filosofía del mundo de la que había creído poder sustraerme, pero todo lo ruidoso había enmudecido y me sentía asaltado por una verdadera furia irónica al ver cómo podían suceder tantas cosas que antes había negado. Vino luego el silencio de Jenny y ya no pude descansar hasta convencerme, con algunas malas producciones de la modernidad, como La visita, y las posturas sobre la concepción actual de la ciencia. Si acaso no te he explicado claramente lo que he hecho en este último semestre ni he entrado en todos los detalles, te ruego, querido padre, que me perdones, y lo achaques a mi ansia de hablar del presente. El señor Bonchamizo me ha enviado una nota perfectamente trivial en que me comunica que lamenta que el almanaque no pueda publicar mis colaboraciones, pues hace mucho que está impreso. Casi me lo he comido de rabia. El librero Wigand ha enviado mi plan al Dr. Smith, editor de la Casa Wunder, firma comercial que trata con buenos quesos y mala literatura. Te adjunto su carta. La persona en cuestión aún no ha contestado. Sin embargo, no renuncio del todo a este plan,
sobre todo teniendo en cuenta que todas las celebridades estéticas de la escuela hegeliana, por mediación del docente Bauer, muy destacado entre ellas, y mi coadjutor, el Dr. Rothenberg, han prometido cooperar. Por lo que se refiere, querido padre, a la carrera en ciencias camerales, he conocido hace poco a un asesor llamado Smithaner, quien me ha aconsejado que me pase a ella después de aprobar el tercer examen en ciencias jurídicas, lo que me agradaría más, puesto que realmente prefiero la jurisprudencia a la administración. Este señor me ha dicho que él mismo y muchos otros procedentes del Tribunal Territorial Superior de Münster, en Westfalia, han logrado llegar a asesor en 3 años, lo que no es difícil, trabajando mucho por supuesto, ya que allí las etapas no están tan fijamente delimitadas como en Berlín y en otras partes. Y si más tarde se logra ser ascendido de asesor a doctor, es mucho más fácil la posibilidad de pasar enseguida a profesor extraordinario, como logró, por ejemplo en Bonn, H. Gardner, que ha escrito una obra bastante mediocre sobre los códigos provinciales y del que, por lo demás, solo se sabe aquí que se profesa partidario de la escuela jurídica hegeliana. Pero tal vez, mi queridísimo padre, el mejor de los padres, pudiera yo tratar esto personalmente contigo. El estado de Edgar, los padecimientos de mi querida mamá y tu enfermedad, aunque confío en que no se trate de nada grave, me llevan a desear y a considerar casi necesario volar hacia vosotros. Y ya estaría ahí si no tuviera fundadas dudas acerca de que me des tu conformidad. Carl. Perdóname, querido padre, la letra casi ilegible y el pobre estilo de esta carta. Son ya casi las 4 de la mañana, la vela se ha consumido y los ojos me arden. Se ha apoderado de mí una inquietud total, y no me sentiré de nuevo tranquilo hasta que no me vea de nuevo en vuestra amada presencia. Te ruego que hagas llegar mis cariñosos saludos a mi dulce, incomparable Jenny. 12 veces he leído ya su carta, y a cada lectura descubro en ella nuevos encantos. Es, en todos los sentidos, incluso en cuanto al estilo, la carta más hermosa que mujer alguna pudiera escribir. Carta al Padre 1837. Sobre la necesidad y el acaso. Consideremos, por último, la forma de reflexión que expresa la relación del pensamiento y el ser, el nexo entre ambos. En la relación que el filósofo establece entre el mundo y el pensamiento se limita a objetivar la conducta de su conciencia particular ante el mundo real. Pues bien, Demócrito emplea como forma de reflexión de la realidad la necesidad. Todo lo reduce a necesidad, dice de él Aristóteles. Diógenes Laercio afirma que el torbellino de los átomos, del que nace todo, es la necesidad democriteana. Más satisfactoria es la explicación que da acerca de esto el autor de la obra de Placidis Philosophorum cuando dice que la necesidad es, según Demócrito, el destino y la ley y la providencia y la creadora del universo. Pero que la sustancia de esta necesidad reside en la antitipia y en el movimiento y el impulso de la materia. Un pasaje semejante a este lo encontramos en las églogas físicas de Estobeo y en el libro sexto de la Praeparatio Evangélica de Eusebio. En las églogas éticas de Estobeo se conserva la siguiente sentencia de Demócrito, repetida casi literalmente en el libro 14 de Eusebio. Los hombres se imaginan ficticiamente la imagen aparente del acaso, que no es sino la manifestación de su propia perplejidad, pues un pensamiento vigoroso sabe luchar con lo contingente. Y también un pasaje en que Aristóteles habla de la doctrina antigua en que se suprimía el azar atribuida por Simplicio a Demócrito. Por el contrario, Epicuro, la necesidad, que algunos presentan como señora absoluta, no existe, sino que unas cosas son fortuitas y otras dependen de nuestra voluntad. La necesidad no admite persuasión y el acaso, por el contrario, es inconstante. Más valdría seguir el mito acerca de los dioses que ser esclavos del destino de los físicos. Pues si aquel permite esperar en la misericordia de los dioses a los que se ha honrado, esta es la necesidad inexorable. Pero lo que hay que admitir es el acaso y no Dios, como cree el vulgo. Es una desgracia vivir en la necesidad, pero no es una necesidad vivir en ella. Los caminos hacia la libertad se abren por doquier, y son muchos, cortos y fáciles. Agradezcamos, pues, a Dios el que a nadie se le pueda atar a la vida.
está permitido domeñar a la misma necesidad. Algo parecido dice en Cicerón el epicúreo Velello, refiriéndose a la filosofía estoica, que debemos pensar de una filosofía para la que, como para las viejas e ignorantes comadres, todo parece suceder gracias a la fatalidad. Epicuro nos ha redimido y puesto en libertad. Epicuro niega, así, incluso el juicio disyuntivo, para no verse obligado a reconocer ninguna clase de necesidad. Vemos así cómo estos dos hombres se enfrentan, paso a paso. El uno es escéptico, el otro dogmático, el uno considera el mundo sensible como una apariencia subjetiva, el otro como un fenómeno objetivo. Quien considera el mundo sensible como una apariencia subjetiva se atiene a la ciencia empírica de la naturaleza y a los conocimientos positivos y representa la inquietud de la observación experimental, que aprende siempre y no se cansa de indagar. El otro, el que concibe el mundo fenoménico como real, desprecia lo empírico, se personifica en la quietud del pensamiento satisfecho en sí mismo, la independencia del que extrae su saber ex principio interno. Pero la contradicción va todavía más allá. El escéptico y empírico, que considera la naturaleza sensible como una apariencia subjetiva, la contempla desde el punto de vista de la necesidad y trata de captar, explicar la existencia real de las cosas. Por el contrario, el filósofo y dogmático, que tiene el fenómeno por real, solo ve por doquier el acaso y su tipo de explicación tiende más bien a superar toda realidad objetiva en la naturaleza. Parece como si estos antagonismos encerraran un contrasentido. Diferencia entre la filosofía democriteana y epicúrea de la naturaleza 1841. Sobre el amor. Se nos dice que el deseo del ser es el amor más antiguo, claro está que el más abstracto y, por tanto, el más antiguo de los amores es el amor hacia uno mismo, el amor por el ser particular de cada uno. Pero como esto era ya demasiado conceder, se retiró lo dicho, tratando de envolverlo en un brillo ennoblecedor mediante la apariencia de los sentimientos. Y así, si alguien pierde a la esposa y a los hijos, prefiere creerlos en alguna parte, donde sea, por muy mal que les vaya, a saber que han dejado de existir. Si se tratase simplemente de amor, no cabe duda de que en ninguna parte podían guardarse con mayor pureza la esposa y los hijos de un individuo que en el corazón de éste, lo que les daría un ser mucho más alto que el de la existencia empírica. Pero las cosas son de otro modo. La esposa y los hijos solo existen empíricamente en cuanto existe empíricamente el individuo mismo de que se trata. Por tanto, decir que prefiere creerlos viviendo dentro del espacio sensible, por muy mal que les vaya, a saber que no existen, solo significa que el individuo quiere tener la conciencia de su propia existencia empírica. El manto del amor no es más que una sombra, el meollo del asunto es el yo empírico desnudo, el amor hacia sí mismo, el más antiguo de los amores, que no se ha rejuvenecido bajo ninguna forma más concreta ni más ideal. Suena más agradable, nos dice Plutarco, el nombre del cambio que el de la cesación total. Pero el cambio no debe ser cualitativo, debe permanecer el yo individual en su ser individual, y el nombre, por tanto, es simplemente la representación sensible de lo que es y debe significar todo lo contrario. Se trata, por tanto, de una ficción mentirosa. No se trata de hacer cambiar la cosa, sino de situarla en un lugar oscuro. El interponer una fantástica lejanía pretende ser el salto cualitativo, y toda diferencia cualitativa es un salto, y sin este salto ninguna idealidad debe encubrirlo. Diferencia entre la filosofía democriteana y epicúrea de la naturaleza 1841. Speculum y respecto a su conducta, ha de tenerse en cuenta que fue sentenciado a un día de prisión por embriaguez y por causar disturbios por la noche. Sobre relaciones morales y económicas no conocemos nada más que pueda desacreditarlo. Con posterioridad, fue hecha una queja en su contra acusándole de llevar armas prohibidas en Colonia. La investigación sigue en curso. No es sospechoso de tomar parte en organizaciones estudiantiles ilegales. Para atestiguar la veracidad de todo ello, este registro ha sido preparado bajo el sello de la universidad y firmado por el actual rector y los actuales decanos de las facultades de Derecho y Filosofía por propia mano. Bonn, 22 de agosto de 1836.
Acta de los estudios realizados por Marx en la Universidad de Bonn 1836. ¿A quién pertenece la verdad? Pero volvamos al texto de la instrucción. Con arreglo a esta ley, se refiere a su artículo 2, la censura no debe entorpecer la seria y modesta investigación de la verdad, imponer a los escritores una coacción indebida ni poner trabas a la libre circulación en el comercio librero. La investigación de la verdad, que la censura no debe entorpecer, se califica, como se ve, precisándola de seria y modesta. Los dos criterios se refieren no tanto al contenido mismo de la indagación como a circunstancias exteriores a ella. Se desvían desde el primer momento de la investigación misma de la verdad para dirigir la atención contra un tercero desconocido. ¿Acaso no perderá de vista la verdad una indagación que dirige la mirada constantemente hacia este tercero a quien la ley dota de una justa irritabilidad? ¿Y no es deber primordial del investigador de la verdad lanzarse directamente a la búsqueda de ésta, sin mirar a derecha o izquierda? No me olvidaré de decir lo que hay que decir cuando se me obliga a no olvidar, menos aún, que debo decirlo en la forma prescrita. La verdad es tan poco modesta como la luz, ¿y contra quién habría de serlo? ¿Contra sí misma? Verum index suiet falsi, 20. Es decir, contra la mentira. Si la modestia es lo que caracteriza a la investigación, esto distinguirá más bien al miedo a la verdad que al miedo a la mentira. Será un freno en cada paso adelante. Será el temor impuesto a la investigación para que no se llegue al resultado, es decir, un medio para preservarse de la verdad. Además, la verdad es general, no me pertenece a mí, sino que pertenece a todos, me tiene a mí y no la tengo yo a ella. Lo mío es la forma, a lo que yo imprimo mi individualidad espiritual. Le style c'est este le homme. ¿Y cómo? La ley me permite escribir, pero me ordena hacerlo en un estilo que no es el mío. Puedo mostrar la faz de mi espíritu, más envolviéndola previamente en los pliegues que se me ordenan. ¿Qué hombre honrado no se sonrojará ante esta exigencia y preferirá esconder la cabeza en la toga? Por lo menos bajo esta puede ocultarse la cabeza de Júpiter. Pero los pliegues que se nos ordenan no significan más que una cosa. Bone mine amaubais geu, 21. Admiráis la encantadora variedad y la riqueza inagotable de la naturaleza. No exigís que la rosa tenga el mismo perfume que la violeta, pero queréis que lo más rico de todo, que es el espíritu, solo exista de un modo. Soy un humorista, pero la ley ordena que se escriba de un modo serio. Soy un atrevido, pero la ley prescribe que mi estilo sea recatado. Gris sobre gris, he ahí el único color lícito de la libertad. Además, la modestia del genio no consiste en lo que consiste el lenguaje de la cultura, en no tener acento ni hablar en dialecto, sino en tener el acento de la cosa misma y en hablar en el dialecto de su esencia. Consiste en olvidarse de la modestia y la inmodestia para desentrañar el fondo de la cosa. La modestia general del espíritu es la razón, aquella liberalidad universal que sabe comportarse ante cualquier naturaleza con arreglo a su carácter esencial. Además, la modestia del genio no consiste en lo que consiste el lenguaje de la cultura, en no tener acento ni hablar en dialecto, sino en tener el acento de la cosa misma y en hablar en el dialecto de su esencia. Consiste en olvidarse de la modestia y la inmodestia para desentrañar el fondo de la cosa. La modestia general del espíritu es la razón, aquella liberalidad universal que sabe comportarse ante cualquier naturaleza con arreglo a su carácter esencial. En cuanto a la seriedad, si no ha de encajar en aquella definición de Tristram-Shandy según la cual es un comportamiento hipócrita del cuerpo para encubrir los defectos del alma, sino significar una seriedad real, vuelve del revés todo el precepto. Para tratar seriamente lo ridículo hay que tratarlo ridículamente, y la más seria inmodestia del espíritu consiste en ser modesto ante la inmodestia. Serio y modesto. ¿Qué conceptos tan fluctuantes y tan relativos? ¿Dónde termina la modestia y comienza el orgullo? Debemos atenernos al temperamento del censor. Y tan falso sería prescribir al censor un temperamento como querer imponer al escritor un estilo.
Si queréis ser consecuentes en vuestra crítica estética, debéis prohibir también investigar la verdad demasiado seriamente y demasiado modestamente, pues la excesiva seriedad es lo más ridículo de todo y la excesiva modestia la más amarga de las ironías. Observaciones sobre la reciente instrucción prusiana acerca de la censura 1842. El Tribunal de la Sospecha. Modestia y seriedad en la investigación son exigencias que la nueva instrucción comparte con el edicto sobre la censura, pero no se contenta con el decoro de la redacción, como tampoco con la veracidad del contenido. Su criterio fundamental es la tendencia. Más aún, es esta la idea permanente que lo informa, mientras que en el edicto no encontramos ni siquiera la palabra tendencia. Y tampoco la instrucción nos dice en qué consiste la tendencia, aunque esta es importantísima para ella, como lo demuestra la cita siguiente. Es premisa inexcusable para ello que la tendencia de las manifestaciones hechas en contra de las medidas del gobierno no sea hostil y maligna, sino bien intencionada, y el censor deberá exigir la buena voluntad y la penetración, y saber distinguir dónde se dan la una y la otra. En relación con esto, los censores deberán fijarse especialmente en la forma y el tono del lenguaje empleados en los escritos, no autorizando su impresión en los casos en que la pasión, la violencia y la arrogancia hagan aparecer su tendencia como dañina. El escritor queda sometido así al más espantoso de los terrorismos, al tribunal de la sospecha. Las leyes tendenciosas, en las que no se contienen normas objetivas, son leyes terroristas, como las que las exigencias del Estado produjeron bajo Robespierre y las que la corrupción del Estado produjo bajo los emperadores romanos. Leyes que toman como criterio fundamental no los actos como tales sino la intención de quien los realiza son, sencillamente, la sanción positiva de la arbitrariedad. Es preferible que se ordene, como hizo aquel zar de Rusia, que los cosacos oficiales corten la barba a todos que no erigir en criterio para cortar la barba la intención con que se deja crecer esta. Solo en la medida en que me manifiesto, en que entro en la esfera de lo real, entro en la esfera del legislador. Mi persona no existe en absoluto para la ley, no es en absoluto objeto de esta, fuera de mis actos. Estos son lo único por donde la ley puede agarrarme, pues son lo único para lo que yo exijo el derecho a existir, el derecho de la realidad, lo único, por tanto, en lo que quedo sometido al derecho real. Pero las leyes tendenciosas no castigan solamente lo que hago, sino lo que, fuera de mis actos, pienso. Son, por consiguiente, un insulto al honor del ciudadano, leyes vejatorias contra mi existencia. Póngame como me ponga, no se trata de los hechos. Mi existencia resulta sospechosa, mi naturaleza más íntima, mi individualidad, se considera mala y se me castiga por esta opinión. La ley no me sanciona por los actos ilícitos que cometó, sino por los que no cometó. Se me castiga, en rigor, porque mi conducta no es contraria a la ley, ya que solamente así obligo al clemente y bien intencionado juez a atenerse a mis perversas intenciones, tan cautelosas que no se manifiestan a la luz del día. Las leyes basadas en las intenciones no son leyes del Estado dictadas para los ciudadanos, sino leyes de un partido en contra de otro. Las leyes tendenciosas suprimen la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Son leyes que cinden, en vez de unir, y todas las leyes basadas en la excisión son leyes reaccionarias. No son leyes, sino privilegios. Unos pueden hacer lo que a los otros les está vedado, pero no porque éstos carezcan de una determinada cualidad objetiva, como por ejemplo los menores de edad, para poder celebrar contratos, sino porque se sospecha de sus opiniones, de sus intenciones. La verdadera cura radical de la censura sería su supresión, pues se trata de una institución mala, y las instituciones tienen mayor fuerza que los individuos. Pero sea acertado o equivocado nuestro punto de vista, lo que sí puede afirmarse es que los escritores prusianos nada salen ganando con la nueva instrucción ni en cuanto a progreso real ni en cuanto a progreso ideal, a conciencia. Rara temporum felicitas, ubi vae belli sentiré. Et vae sentias dicere licet, 22. Observaciones sobre la reciente instrucción prusiana acerca de la censura 1842. Ley y censura. Una ley sobre la censura es algo imposible, porque no pretende castigar delitos sino opiniones,
porque no puede ser otra cosa que un mero acto del censor, porque ningún Estado tiene la valentía de proclamar en forma de leyes generales lo que de hecho puede prohibir por medio del órgano de la censura. A eso se debe también el que el ejercicio de la censura no se encomiende a los tribunales, sino a la policía. Aun suponiendo que la censura fuese de hecho lo mismo que la justicia, en primer lugar, esto sería un hecho sin ser una necesidad. Y en segundo lugar, la libertad no consiste solo en lo que se viva, sino en cómo se viva, no solo en hacer lo que es libre, sino también en hacerlo libremente. De otro modo, no habría entre el castor y el arquitecto más diferencia, sino que el castor es un arquitecto con piel de castor y el arquitecto un castor sin ella. Sobre la libertad de prensa 1842. Los escritores y la libertad. Podríamos también invertir los términos y decir que la libertad industrial constituye una especie de la libertad de prensa. En la industria no se trabaja solo con las manos y los pies, sino también con la cabeza. ¿Acaso el lenguaje de la palabra es el único en que habla el pensamiento? ¿Acaso el mecánico no habla un lenguaje muy claro para mi oído en la máquina de vapor, el fabricante de camas un lenguaje muy inteligible para mi espalda, y no se hace el cocinero entender muy bien por mi estómago? ¿No resulta contradictorio que estén permitidos todos estos tipos de libertad de prensa y que solo se haya vedado el que habla a mi espíritu por medio de la tinta de imprenta? Para defender, e incluso para comprender, la libertad en una esfera debo concebirla en su carácter esencial y no en su aspecto externo. Pues bien, puedo afirmar que sea fiel a su carácter, que se ajuste a la nobleza de su naturaleza, que sea libre la prensa que se rebaja a convertirse en una industria. Claro está que el escritor tiene que ganar algo para poder subsistir y escribir, pero ello no quiere decir, en modo alguno, que deba subsistir y escribir con la finalidad de ganar algo. En los versos de Beranger. J.E.N. Bisque por Faire des Chansons. Si vous aimez ma place, Monseigneur. J.E. Ferray des Chansons por Vivre, 23. Se contiene una amenaza puramente irónica, y el poeta, capitulando, se sale de su esfera cuando convierte su poesía en un medio. El escritor no considera en modo alguno como un medio los escritos salidos de su pluma. Son por el contrario fines en sí, y distan tanto de ser simples medios para él mismo o para otros que su autor, cuando es necesario que lo haga, sacrifica su existencia a la de sus escritos, y de manera distinta a como lo hace el predicador al elevar su religión a principio, obedecer más a Dios que a los hombres, entre los cuales está incluido también él, con sus necesidades y apetencias. En cambio, ningún sastre a quien encargara un frac francés se me presentaría con una toga romana, por considerar esta prenda más adecuada a las eternas leyes de la belleza. La primera libertad de la prensa consiste, precisamente, en no ser una industria. El escritor que la degrade para convertirla después en medio material merece como pena de esta carencia de libertad interior la exterior, que es la censura, mejor dicho, ya su sola existencia es su pena. Cierto que la prensa existe también como industria, pero como tal industria no es asunto de los escritores, sino de los impresores y los libreros. Sobre la libertad de prensa 1842. Las ideas comunistas. La Rheinische Zeitung, que ni siquiera puede reconocer o considerar posible su realidad teórica a las ideas comunistas bajo su forma actual, y menos aún desear su realización práctica, se propone someter estas ideas a una crítica a fondo. Y si su homónima de Augsburgo fuese capaz de exigir y de ofrecer algo más que frases manidas, se percataría de que obras como las de Leroux, Considerant y, sobre todo, el agudo libro de Proudhon no pueden criticarse dejándose llevar por las ocurrencias superficiales del momento, sino tras un largo y profundo estudio. Tenemos el firme convencimiento de que no es en el intento práctico, sino en el desarrollo teórico de las ideas comunistas donde está el verdadero peligro, pues a los intentos prácticos, aunque sean intentos en masa, cuando se consideren peligrosos se puede contestar con cañones, pero las ideas que se adueñan de nuestra mente, que conquistan nuestra convicción y en las que el intelecto forja nuestra conciencia son cadenas a las que no es posible sustraerse sin desgarrarse el corazón, son demonios sobre los que el hombre solo puede triunfar entregándose a ellos. Pero probablemente la Allgemeine Augsburger Zeitung
No ha llegado a conocer nunca esa angustia de la conciencia provocada por la rebelión de los deseos subjetivos del hombre contra las convicciones objetivas de su propio intelecto, por la sencilla razón de que no tiene ni intelecto propio, ni convicciones propias, ni tampoco una conciencia propia. El comunismo y la Allgemeine Augsburger Zeitung 1842. El avasallamiento, derecho animal. Por las llamadas costumbres de los privilegiados, se entienden las costumbres contra el derecho. Su nacimiento data del periodo en que la historia de la humanidad formaba parte de la historia natural y en que, como lo acredita la leyenda egipcia, todos los dioses se revestían de una envoltura zoomorfa. La humanidad aparece entonces dividida en determinadas especies zoológicas, unidas no por la igualdad sino por la desigualdad, una desigualdad fijada por las leyes. Y una realidad universal basada en la desigualdad reclama derechos desiguales, pues mientras que el derecho humano es la existencia de la libertad, este derecho animal es la existencia del avasallamiento. El feudalismo, entendido en su sentido más amplio, es el reino del espíritu animal, el mundo de la humanidad separada en oposición al mundo de la humanidad que se diferencia, cuya desigualdad no es otra cosa que la refracción de los colores de la igualdad. Por eso en los países donde perdura el feudalismo ingenuo, en los países regidos por un sistema de castas, donde la humanidad está, en el sentido literal de la palabra, compartimentada, y donde los miembros nobles, armoniosamente articulados, del gran santo, el san humanos, se hallan cercenados, hechos pedazos, violentamente arrancados, encontramos la adoración del animal, la religión animal bajo su forma original, pues para el hombre su verdadera esencia es siempre el ser supremo. Pues la única igualdad que en la vida de los animales se manifiesta es la igualdad entre un animal y los de su misma especie, la igualdad de esta especie consigo misma, pero no la igualdad del género animal. El género animal de por sí se manifiesta únicamente en el comportamiento hostil entre unas y otras especies animales, que hacen valer las unas frente a las otras sus cualidades específicas y diferenciales. La naturaleza ha dispuesto en el estómago de la bestia de presa el lugar de reunión, la forja de la más íntima fusión, el órgano de unión de las diversas especies animales. Del mismo modo, bajo el feudalismo una raza devora a la otra hasta llegar a la que, como un pólipo, brota de la tierra misma y no posee otra cosa que la muchedumbre de sus brazos para arrancar con ellos los frutos del suelo y ofrecérselos a las otras, mientras ella come polvo, pues si en el reino animal de la naturaleza las abejas matan a los zánganos, en el mundo espiritual son los zánganos los que matan a las abejas, y las matan precisamente por medio del trabajo. Y cuando los privilegiados apelan a la ley, a su derecho consuetudinario, invocan con ello, en vez del contenido humano, la forma animal del derecho privado. Debate sobre la ley que castiga los robos de leña 1842. La ley y el interés particular. La propuesta de la comisión a la que acabamos de referirnos y el voto aprobatorio de la dieta son la flor de todo el debate, pues aquí se muestra ante la conciencia de la propia dieta la colisión entre el interés de los propietarios de bosques y los principios del derecho, principios sancionados por nuestra misma ley. Lo que la dieta ha votado es si los principios jurídicos deben sacrificarse al interés de los propietarios de bosques o, a la inversa, el interés de estos a los principios jurídicos, y en la votación el interés ha triunfado sobre el derecho. Y ni siquiera se oculta que toda la ley es una excepción a la ley, de donde se concluye que tiene su cabida en ella todo precepto excepcional. Limitémonos a sacar de esto las consecuencias omitidas por el legislador. Dondequiera que el legislador ha olvidado que se trata de una excepción a la ley, y no de una ley, interviene con seguro tacto la labor de nuestra dieta, corrigiendo y completando, y hace que el interés privado dé al derecho leyes allí donde el derecho daba leyes al interés privado. La dieta, por tanto, ha cumplido plenamente con su misión. Ha defendido, y para eso fue creada, un determinado interés especial considerándolo como un fin en sí. Y si para ello ha tenido que pisotear el derecho, eso no es más que la simple consecuencia de su misión, ya que el interés es por su misma naturaleza ciego, desmedido, unilateral, en una palabra, un instinto natural ajeno a toda ley, y mal puede dar leyes lo que no las tiene.
El interés privado no adquiere la capacidad de legislar por el hecho de sentarse en el trono del legislador, como no adquiere la capacidad de hablar el mudo porque se le ponga en la mano un tubo acústico de enorme longitud. Hemos seguido de mala gana este aburrido debate carente de todo ingenio porque considerábamos nuestro deber demostrar a la luz de un ejemplo lo que puede esperarse de una asamblea de estamentos representante de intereses particulares a la que se encomienda la misión de legislar. Repetimos que nuestra dieta ha cumplido con el cometido que tenía asignado, pero ello no quiere decir, ni mucho menos, que la justifiquemos. El renano debiera triunfar en ella sobre los estamentos, el hombre debiera imponerse al propietario de bosques. A la dieta no le está encomendado por la ley solo el interés particular sino el de la colectividad y, siendo estos intereses incompatibles entre sí, cuando choquen y se excluyan no debería dudarse ni un solo momento en sacrificar la defensa del interés individual a la del interés colectivo. El sentido del derecho y de la ley es el más importante provincialismo de la población renana. Resulta innecesario decir que el interés particular no conoce patria ni conoce provincia. Todo espíritu le es ajeno, el general y el regional. En abierta contraposición a lo que afirman los escritores puramente imaginativos, que pretenden descubrir un romanticismo ideal, una profundidad de espíritu inagotable y la fuente perenne de las formas individuales y peculiares de la moral en la representación de los intereses particulares. Lo que ocurre es que estos destruyen en realidad todas las diferencias naturales y espirituales, suplantándolas por la abstracción inmoral, carente de inteligencia y de espíritu, de una determinada materia y de una determinada conciencia, elevada servilmente al trono. La madera es madera lo mismo en Siberia que en Francia. Los propietarios de bosques son propietarios de bosques lo mismo en Kamchatka que en la provincia del Rin. Cuando, por tanto, la madera y sus propietarios, por el mero hecho de serlo, dan leyes, estas leyes solo se distinguirán unas de otras por el lugar geográfico y el idioma de su redacción. Este vil materialismo, este pecado que se comete contra el Espíritu Santo de los pueblos y de la humanidad es consecuencia directa de la doctrina que la Gaceta Prusiana del Estado predica al legislador cuando le dice que al legislar sobre la leña, solo debe pensar en la leña y en los bosques, sin tratar de resolver este problema material específico políticamente, es decir, poniéndolo en relación con la razón y la moral de Estado en general. Los indígenas cubanos veían en el oro el fetiche de los españoles. Celebraron una fiesta en su honor, le entonaron canciones y después lo arrojaron al mar. Si hubieran asistido a estas sesiones de la dieta renana, aquellos salvajes habrían visto en la leña el fetiche de los renanos. Pero en otras sesiones de la misma dieta habrían aprendido que el fetichismo lleva consigo el culto al animal y habrían arrojado al mar a las liebres para salvar a los hombres. Debate sobre la ley que castiga los robos de leña 1842. Speculum 2. Te gustará conocer al hombre que es también uno de nuestros amigos en la actualidad, aunque viva en Bonn, donde está a punto de convertirse en profesor no numerario. Es un fenómeno que me ha causado gran impresión, a pesar de que yo me ocupe del mismo campo. Has de prepararte para conocer al filósofo vivo más grande, quizás el único. Muy pronto, cuando haga su debut en público, como escritor y como académico, captará la atención de toda Alemania. Tanto en su línea de pensamiento como en su formación filosófica, no solo ha ido más allá que Strauss sino que Feuerbach, lo que no es poco decir. Si pudiera estar en Bonn cuando comiencen sus clases de lógica, sería su alumno más atento. El Dr. Marx, este es el nombre de mi ídolo, es todavía muy joven, unos 24 años como mucho, quien ha dado el golpe de gracia a la religión y a la política medieval combina la seriedad filosófica más profunda con el ingenio más agudo. Imagina a Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine y Hegel fundidos en una sola persona, he dicho fundidos, no mezclados, y tendrás al Dr. Marx. Moses G. Bertold Auerbach sobre Karl Marx 1841. 23. Yo solo vivo para componer canciones. Barra diagonal si usted me echa, monseñor, barra diagonal compondré canciones para vivir. N. de Ley.